Amantísimo Dios y Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos, te honramos, te damos la gloria, Señor, porque tú eres bueno, gracias por tu misericordia. Gracias por este día tan hermoso, Padre Santo, que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque podemos reunirnos una vez más en este lugar, mi Dios, para aprender de tu palabra, para, Señor, ser instruidos por tu palabra, Señor, mi Dios. Yo te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, bendiga sus casas, Señor, sus familias, Señor, que estas lecciones que estamos estudiando las podamos, mi Dios, ejecutar, poner en práctica, Señor, Dios mío, y aplicarla a nuestras vidas, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, aquellos que aún vienen en el camino, líbralos de todo peligro, trae, Señor, con bien, Señor, y aquellos que no pueden estar, Padre, también te pido que tú les bendiga, que tú les prosperes, Señor. Si en algo te hemos ofendido, te pedimos perdón, Señor, que tú nos guíes en todo, Padre Santo. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta tarde, ¿verdad? Como yo le dije al principio, hemos estudiado dos temas que tienen, el número uno que estudiamos fue lo que es el temor de Dios, ¿verdad? Empezamos la lección. Y este capítulo dice, promete vivir con honor. La semana pasada hablamos de lo que es el honor. Y hablamos que nosotros como padres tenemos que instruir a nuestros hijos y enseñarles, aprendimos, ¿verdad?, a temer a Dios sobre todas las cosas, que es el principio de la sabiduría, que es el temor a Jehová, y ser hombres de honor. Y hablamos acerca de la responsabilidad que tenemos nosotros como ciudadanos de respetar las autoridades, aunque esas autoridades quizás no tengan nuestra misma línea de pensamiento, quizás tengan diferentes, ¿verdad?, criterios, pero el Señor las ha puesto ahí. Sabemos nosotros como creyentes que las autoridades están puestas porque Dios lo permite, porque tiene que haber un orden. O sea, si no hay autoridad, no hay orden. Si no hay gobierno, hay caos. Y aún las autoridades que nosotros vemos, ¿verdad?, y explicamos, como regímenes en Cuba, en Venezuela, en Rusia, que uno dice, son autoridades, ¿verdad?, que son personas malas, pero sin embargo hay ley en ese país, no hay caos, no hay anarquía, porque hay un orden aún en esos países, ¿verdad? Tienen leyes de tránsito, policía, todas esas cosas. Dios ha establecido eso. Y nosotros como ciudadanos tenemos que respetar eso. No vamos a estar de acuerdo con todo, porque aprendimos también que cuando nosotros se nos quiere forzar a hacer algo que va en contra de nuestros principios, ahí tenemos que hacer como dijo Pedro y Juan, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y hoy en día vemos eso, ¿verdad? Que hay muchos cristianos que están siendo amenazados por sus creencias, los quieren forzar a hacer ciertas cosas que van en contra de los principios. Y en ese caso nosotros reconocemos que por encima de la autoridad está Dios, que es la máxima autoridad, y que tenemos que obedecer a Dios. ¿Ok? No vamos a echar de lado la autoridad de un policía, un maestro, lo que sea, pero siempre y cuando poniendo a Dios primero. ¿Okay? Y nos quedamos en el último párrafo de la página 121. Hablamos acerca de que nosotros como ciudadanos tenemos que ayudar para que nuestros líderes funcionen bien, ¿verdad? Eso lo vimos en el último párrafo. Si tú eres un empleado, tú quieres que tu jefe se vea bien, ¿verdad? Aunque quizás sea un jefe muy, muy bueno, pero tú reconoces que esa es la autoridad y que tú vas a hacer lo máximo. Número uno, porque tú estás agradando a Dios, pero para que esa compañía se vea bien, ¿ok? Para que te den aquí como un empleado claro. Tú vas a hacer lo posible para que los pastores funcionen bien. Para eso estamos los creyentes, para levantar las manos cuando los pastores no tienen la fuerza, para ayudarlos, ¿verdad? Apoyarlos, orar por ellos, para que la iglesia funcione bien. Ese es el llamado de nosotros.
¿Y qué pasa? Si nosotros hacemos eso, nuestros hijos son los que están mirando y van a aprender del ejemplo de nosotros. Por eso dice aquí, en ese párrafo último, dice, así deberíamos tratar a los que están en autoridad, ¿con qué? Con honor, con respeto, que era lo que estábamos hablando la semana pasada, con una conciencia limpia, no solo por temor a Dios, sino como testimonio y como ejemplo para nuestros hijos. Lo más probable es que nuestros hijos adopten nuestra visión de la autoridad para su vida. Cualquier modelo que establezcamos ante ellos será el que usen para enseñar a sus hijos y a la generación siguiente. ¿Verdad? Y eso lo dice todo. Si ellos ven en nosotros un mal ejemplo, ¿qué usted espera que ellos van a hacer cuando tengan su hogar o cuando tengan? ¿Verdad? Si ven un mal ejemplo, no van a aprender bien. Si ven un buen ejemplo, probablemente van a seguir ese ejemplo. ¿Ok? De respeto, de honrar a las personas, de respetar. El que está, la Biblia dice que nosotros no tengamos un concepto más alto de nosotros que debiéramos en realidad. Y que miremos a los que están debajo de nosotros como superiores. ¿Ok? Pero, yo miro aquí que cuando una persona es recta, transparente, y en este caso digamos que sea un pastor o un líder espiritual, esa persona con la mera presencia infunde respeto. O sea, uno puede ser una persona del mundo y muchas veces uno ve una persona así y hay algo dentro de uno que lo frena. O sea, uno puede ser vulgar, ser mal hablado, me refiero a palabras malas y todo eso, y esa persona se presenta y vos les empiezas a escuchar el diálogo, inmediatamente te desarma porque sabes, esa persona irradia respeto, sabiduría, digamos, uno ve, digamos, la presencia de Dios en esa persona o la sabiduría que Dios le ha dado a esa persona. Entonces, cuando uno está como en esos caminos del Señor o con esa comunión con Dios, eso infunde mucho respeto puede ser para la comunidad, en este caso la iglesia, o para la gente de la calle con la que uno esté hablando también. Y no solamente, yo digo, estamos hablando de la persona cristiana, pero aún en el mundo secular hay personas que son personas respetuosas que uno los mira y dice, wow, aquí viene fulano de don fulano de tal. Porque todo el mundo lo conoce en el barrio o quizás en el gobierno, porque es una persona recta, una persona que ejerce bien su función. Entonces esa persona nadie respete, ¿verdad? Las otras personas lo ven como una persona recta. Y eso es lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Eso es lo que nos dice aquí el libro, que seamos personas que honremos, ¿verdad? Hay que tratar a la persona. Dice aquí, promete vivir con honor. ¿Ok? Y nosotros aprendimos todo eso la semana pasada. Aquí hay una partecita, en la página 122, dice, cuando les enseñas a tus hijos a honrar la autoridad, les estás enseñando a honrar mejor a Dios. Considera el ejemplo que estás dando a tus hijos en el área de honrar a la autoridad. Cuando estás en casa, ¿cómo hablas acerca de tus líderes del trabajo y de la iglesia? Ustedes sé que los niños no escuchan. Siempre están escuchando, ¿verdad? ¿Qué estamos diciendo? Aunque estén en su celular, pero el oído se va. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué te escuchan decir tus hijos sobre los gobernantes o representantes electos? Política. Aunque disientas con ellos, es tu actitud respetuosa. Ese viejo que sacó de la Casa Blanca, que yo no sabe pensar bien. Digo, es un ejemplo, eso es lo que se habla. ¿Sí? Ya. ¿Te ven orando por tus autoridades? ¿Cómo te ven reaccionar ante los límites de velocidad y los anuncios de tránsito?
Ay, Omar. Ustedes saben la historia del hombre que iba para la iglesia y al frente de él iba una persona que estaba respetando las leyes de tránsito, y él tocando bocina, toca bocina. Este estúpido no se sale de la calle, que si esto, que si yo voy con prisa, Bueno, los niños estaban observando. Viene el hombre y llega a la iglesia. Resulta ser que es un diácono. Y ahí termina, está el culto, ya termina, y entonces el pastor llama al diácono y dice: venga, hermano, que le voy a presentar una visita. Y cuando el hombre lo ve, el nene le dice: papá, ese es el estúpido que estaba en la calle. Oye, eso está. Eso es un ejemplo bastante fuerte, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado porque los niños sepan todo. Otra pregunta: ¿guarda esto relación con lo que dice sobre cómo Dios pone las autoridades sobre nuestra vida para nuestro beneficio? ¡Carlito! Así que esta pregunta es buena, ¿verdad? Sí. Que nosotros repasemos todo esto y pensemos bastante antes de decir una palabra. Porque sí, ¿verdad? Lo que nosotros digamos puede ocasionar que se esté creando algo que es en contra de lo que los niños, no decir los niños están bien, papá está diciendo esto, y los sitios es diferente o algo así. Pero los niños piensan, ¿verdad? Y ellos aprenden. Entonces tenemos que ser buenos ejemplos. Miren lo que dice aquí. Se dice que los hijos harán en exceso lo que los padres permiten con moderación. Pero voy a leer de nuevo. Se dice que los hijos harán en exceso lo que los padres permiten con moderación. ¿Qué tú me quieres decir con eso, Ángel? No tolera algo chiquito, para ellos va a ser normal. Lo van a hacer como si fuera algo normal. Right. Hay que tener mucho cuidado de la forma que uno tolera, el nivel de tolerancia. Ellos lo van a ver no como algo que sucede de vez en cuando o esporádicamente. Para ellos va a ser un normal. Cuando ellos lo estén haciendo un normal y tú le vayas a reprender por lo que están haciendo, ellos te van a decir: pero tú también te hacías cuando era chiquito. Y creo que no tiene la moral en ese punto para reprenderlo. Cuando tú estás dejando que algo, vamos a ponerlo de este ejemplo. Si tú vas a lavar ropa y tú le echas una caja de Tide a la lavadora, ¿qué va a pasar? Que se va a formar que Exceso de espuma, ¿verdad? Es un ejemplo. Si tú permites que tus hijos hagan algo porque tú lo veas y se nieguen que es esto, pero el niño se sale con la suya, ya estás creando algo, ¿verdad? Que no está correcto. Dice: por eso cada generación de padres deben seguir el consejo. Ten cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni la parte de su corazón mientras vivan. Cuéntesela a sus hijos y a sus nietos. Cuéntesela a sus hijos y a sus nietos. Así que eso es lo que nosotros vamos a tratar hoy en día, ¿verdad? Porque ya hemos aprendido acerca de respetar la autoridad, de temer a Dios. Pero entonces ahora vamos a ver cómo nosotros vamos a educar a nuestros hijos, cómo lo vamos a instruir. Y eso está en la página 123. Hay una pregunta aquí, pero ¿cómo inculcas honor en tus hijos? ¿Cómo les enseña a respetar tu autoridad como padre, así como la de otros líderes? Gran parte de tu rol como padre es discipular a tus hijos. Y discipular es que instruirlos, enseñarles, ¿verdad? Que ellos aprendan el camino de Dios, enseñarles el camino de Dios y la realidad de la vida desde una perspectiva madura, experimental y bíblica.
Sin embargo, discipular con tus hijos requiere ¿qué? Disciplina. Ahí está. Entonces, si nuestros hijos aprenden a temer a Dios y le enseñamos a ser hombres de honor, tiene que haber un proceso, ¿verdad? Y ahí viene que nosotros discipular y también traer que, usando la disciplina, instruye al niño en su camino para que cuando llegue a grande no sea parte de él, desde pequeñito. Y Juan Carlos, que es un deportista aquí, jugador de fútbol y de todos los deportes. Juan Carlos, ¿qué hace qué hace un atleta cuando se quiere preparar para ganar un evento? Un corredor, un futbolista o un boxeador. Disciplina. Emma, Carlos, ¿qué hace un boxeador antes de boxear el otro día? Se le va a McDonald's y se come 5 hamburguesas grandes y 5 taquitas o... Una disciplina, es disciplina en la alimentación. Ok, ¿y qué es disciplina? Eso, yo lo que quiero ver qué es disciplina para ustedes. Bueno, Yo vengo. sería como, yo hablando de lo que estaban hablando del deportista, pues yo digo que es un estilo de vida, porque tienes que estar entrenando, mirando la dieta, o sea, tú no peleas mañana, al momento. Tienes que estar entrenando y, bueno, ser ejemplo, no sé. Eso es lo que yo estoy viendo. Pero disciplina es seguir unas normas, ¿no? Okay. Una rutina. Rutina, normas, seguir normas, instrucción. Porque si tú eres un deportista, pero no, el coach te dice tienes que hacer esto y tú no sigues las instrucciones, estás perdiendo el tiempo. La disciplina no tiene que ver con mi deseo de hacerlo. Ajá. Eso es otra. La disciplina es hacerlo, aunque yo no lo quiera hacer, aunque no lo sienta hacer. Simplemente que tú vas a seguir un régimen, como el Juan Carlos, que era fisiculturista, ¿verdad? Tú vas a hacer un régimen de ciertas repeticiones. Someterse a algo. Ciertas repeticiones, no vas a estar, que yo estoy cansado, o que hoy no lo voy a hacer. Eso sería falta de seguir la disciplina, ¿verdad? Yo no voy a hacer, porque el querer o no querer hacerlo no tiene que ver con la disciplina. La disciplina es hacerlo de la forma que se supone que lo haga, que exige que se haga, con las repeticiones, con la constancia que exige que se haga. Ahora, el querer hacerlo o no querer hacerlo, eso te va a afectar, pero hay que buscar la forma de hacerlo. O obedecer el mandato del esposo, o obedecer el mandato de Dios. Eso también. Someterse a un proceso. Someterse a un proceso. Todo eso a la mesa, porque acuérdense que aquí estamos hablando, vamos a hablar de disciplina, pero usted es coach. Usted como padre es coach. Y usted va a instruir y va a disciplinar a quién? A tus hijos. ¿Okay? Todo eso que ustedes han dicho, reglas, normas, enseñanza, instrucción, consejo, castigo, tiene que ver con disciplina. Y usted, el coach, tiene que enseñar a instruir a sus niños para que sigan la disciplina, las reglas, las normas, los consejos. Cuando un atleta es desobediente, ¿qué le dice el coach? No te preocupes, que mañana tú vas a jugar. No, Carlos, eso le haría un coach a un atleta que no es responsable con su... ¿Qué le dice? ¿Por qué no? Para la banca, ¿verdad? O para la banca. Tú no vas a jugar hoy porque tú te portaste mal. ¿Ok? Y eso es algo que nosotros tenemos que tratar con nuestros hijos. La Biblia dice que la disciplina es buena. ¿Y qué dice?
dice que la disciplina a principio no es buena. Al principio no es buena. Cuando se recibe no es buena, no sabe buena. Right. Pero produce. Pero produce qué. Es el final lo que es positivo. Perdón, pastor, ¿cómo así que la Biblia dice que no es buena? O sea, es el hombre el que dice que no es buena. Bueno, la Biblia dice que no es buena. La Biblia dice que la disciplina, para que cuando tú corriges, una pregunta, porque tú lo has dicho, yo te lo voy a hacer la pregunta. Cuando tú dices que tu papá te daba, ¿a ti te gustaba? No. Bueno, Ok, so, es un ejemplo extremo. Uno dice que dice que no es buena, pero la palabra de Dios hay que disciplinarse. Sí, seguro. Pero la disciplina es encaminar, es tomar algo y encaminarlo por este camino. O sea, que la persona aprenda a caminar por este camino que no se desvíe ni a la derecha ni a la izquierda. Y ahí viene la instrucción, ¿verdad? Dice, la disciplina les ayuda a tus hijos a darse cuenta de que el pecado no solo deshonra a Dios y a ti, sino que también es dañino para ellos. Por eso tenemos que disciplinar a nuestros hijos, porque si dejamos que nuestros hijos, como hablamos ahorita, hagan la cosa y nosotros miramos para otro lado, cuando esos niños crecen, ya no es que el niño empezó a gritar y a llorar, ya estamos hablando de algo más serio. Recordé con esta oración que también es bien claro, y esto quizás es otra clase aparte. Cuando estamos en ese proceso para aplicar la disciplina, antes de aplicar la disciplina, tenemos que ponernos de acuerdo con nuestras esposas en el proceso. Porque la disciplina para nuestros hijos tiene que ser consistente y tiene que ser balanceado, equitativo. O sea, que no puede haber uno que sea más abusador que otro, o que uno de cierto, o que uno desautorice al otro. O sea, que una persona, no, porque yo hablé con mami o yo hablé con papi. No podemos corregir la situación de disciplina frente a los niños con nuestras esposas. Tenemos que hablar con nuestras esposas aparte y decir, mira, tenemos que unirnos en este proceso de disciplinarlos, y si la disciplina tiene que ser una disciplina física, por ejemplo, si cometo un error, tú me llamas aparte y me lo dices aparte. O si vamos a hacer la disciplina, comenzamos primero, nos ponemos de acuerdo a ver qué tipo de castigo le damos al hijo. Entonces venimos y hablamos y disciplinamos. El libro nos habla de cosas más adelante, pero quería decirlo porque a veces si no se respeta la pareja, pues hay una pérdida de autoridad frente a los hijos. Y eso es bien, bien feo. No, y es importante, para eso lo vamos a tratar más adelante. Pero hay una partecita aquí que yo quiero que Carlos explique me lea. Pues Carlos tiene el libro. No. Es la página 123. Ya es que si tiene buena vida. El párrafo que dice por consiguiente. Por consiguiente, la disciplina no es agradable, ni debiera ser. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Y esos son los vamos a decir, los logros, los rewards, ¿verdad? Hablando ahora de deporte, que el atleta se prepara. Pablo dice eso del atleta, ¿verdad? El corredor no va corriendo así, se prepara, el boxeador no va tirando al aire, sino que practica, sabe darle al blanco, ¿verdad? No tira hacia los locos, pero se prepara porque están entrenándose y están manteniendo una disciplina para poder lograr y alcanzar y ganar algo, ¿verdad? Como los que están viendo ahora la FIFA de soccer, ¿verdad? El mundial de mujeres, pues todos esos equipos se preparan porque quieren ser el mejor. So,
Es una preparación, ¿no? Es como, por ejemplo, ahora yo estoy en una etapa, cuando los niños dejaron de estudiar la hora del summer. Todavía no. Cuando se acabó la escuela, pues hay una disciplina que poquito a poco como que se va bajando porque ya no están levantando temprano, ¿verdad? Pero ahora, hace como unos 3 días atrás, Antonio y yo empezamos, o sea, el lunes. Digo, esta semana, de las 12, las 11. Para el otro miércoles, 10. Y entonces a él no le está gustando eso. Y es como lo mismo que dice aquí. Pero él después lo entiende. Y no solamente eso, te va a levantar un poco más temprano también. Entonces hoy lo levanté, por ejemplo, a las 9:30. Porque normalmente estaba hasta las 10:30. Claro, se acostaron a la medianoche, ¿verdad? Pero nada más está en esa transición de disciplina de nuevo, porque tenemos que volver a entrar a este ritmo de la escuela. Aquí, cortito y aquí. Don Pedro, es que yo creo que uno de los mayores problemas de nosotros como papás es que la época de los papás de nosotros, o sea, cuando nosotros éramos pelados, a nosotros nos criaron con un temple más duro, ¿sí me entiende? Y nosotros venimos con ese chip en la cabeza de que yo no quiero que mi hijo pase o darle los castigos que a mí me dieron. Yo no me estoy refiriendo a que hay que castigarlos así. Muchas veces pensamos más con el corazón que con la cabeza. Y no nos alcanzamos a imaginar el daño que le estamos haciendo a nuestros hijos porque les toleramos el celular, el YouTube, la tableta, una cantidad de cosas. Está bien, la tecnología avanza, el mundo avanza, pero ya estos pelados quieren vivir más con eso que con actividades, por decir algo. Yo por ejemplo, yo hoy estaba podando unos jardines y yo decía, donde hoy en día pongan a un pelado a hacer lo que yo estoy haciendo, o sea, no lo hace. Él dice, no, es que eso no es lo mío, o recibir ese sol, no, que tal cosa. ¿Sí me entendés? Entonces, eso era como demostrar a los pelados que Fíjate, Carlos. Si uno como padre, yo voy a usar como palabra, tiene los peladitos desde chiquito y no le enseña desde chiquito a trabajar en la casa, cuando el padre va a arreglar algo, le dice, vente, que te voy a enseñar. Aunque sea, agárrame la herramienta. Ok, quiero que tú observes. ¿Qué va a hacer ese niño? Va a aprender, ¿verdad? El niño con la nena, porque es un niño chiquito, no sabe, hemos dejado al niño, ¿no? Usted como padre es responsable de enseñarle a su hijo, porque su hijo un día va a crecer, va a tener novia, se va a casar, y va a tener, si compra una casa, va a tener que aprender a arreglar ciertas cosas, porque especialmente hoy en día, ¿cómo está la mano de obra? ¿Ah? Pues si tú sabes poner un abanico, no es más fácil tú comprar un abanico que te vale, vamos a decir, $100. Viene un electricidad que llama a George y te cobra 300, ya subió, pues ya subió. Pues te está economizando la mano de obra. Usted sabe lo que yo quiero decir, hay que enseñar a nuestros hijos. Porque a mí me enseñaron en casa a hacer muchas cosas. Muchas las aprendí en la calle porque pues uno tiene que forzarse a aprender. Pero quizás nuestros padres nos criaron de esa forma, pero todavía nosotros somos padres y tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser responsables y a que ellos en el futuro pues, puedan valer por sí mismos. Porque nosotros no vamos a estar toda la vida con ellos. Tú sabes, va a llegar un momento que los pichones que van a hacer salen de su nido y se van a volar, como usted y yo, ¿verdad? Iba a decir eso. Sí, la disciplina, siempre que cuando si el pastor le llama a hermano Ángel, dice, Ángel, te voy a disciplinar. ¿A qué suena eso? Yo digo, bueno, Pedro, vas a estar en disciplina. ¿A qué no suena eso? Castigo. Pero la disciplina, sí, parte de la disciplina es castigo. Yo digo que la mayor parte de la disciplina es un proceso. Por ejemplo, si hay una disciplina de que los niños se van a dormir a las 10 de la noche, los celulares se apagan y se van a poner en un cuarto específicamente, van a estar en el cuarto de ellos metidos, o no tienen un televisor en el cuarto de ellos, ¿verdad? O si van a salir, tienen que salir con amigos cristianos o algo así. O sea, eso es disciplina. Eso es tener cierta, ¿cómo se llama? Boundaries. Que tú y tu esposa, como ser pastor, se ponen de acuerdo en instituir.
esa disciplina lo que hace es que guía a nuestros hijos para que no llegue no tenga que llegar a ese punto donde tú tienes que aplicar otro tipo de disciplina, que sería el castigo. Ahora, lo que dice la palabra, mientras más obediente, es como la Biblia. La Biblia es nuestra disciplina. Si nosotros seguimos la disciplina, con disciplina, tenemos menos disciplina. Pero si no nos sometemos a la disciplina, entonces vamos a cometer tantos errores que nosotros tenemos que disciplinarnos, ¿verdad? Aún más, para que podamos entonces entender por qué seguir el patrón de disciplina es importante. Es bien importante, ¿no? Porque todos nosotros es como Hay como la disciplina preventiva y está la disciplina correctiva. la preventiva, fíjate, esa es buena pregunta, porque la preventiva, si es un niño chiquito, la preventiva es que tú le estás enseñando a ese niño desde pequeñito y le estás poniendo límites. Esa es la palabra que tú le das. A esta hora tú te acuestas, así se acabó. Empieza a sacar, no, usted se acuesta. Porque si tú me das al niño que en vez de las 10 se acueste a las 12, ¿qué va a pasar cuando el niño tenga 13 años? Es lo mismo. Entonces ahí dice la otra disciplina que es la Correctiva. la correctiva, y esa es la que ok, dice aquí la disciplina debiera estar más sobre los hombros del padre, porque acuérdense que usted y yo somos los que de la casa, los sacerdotes. Supone que nosotros tengamos, no echamos, esto es lo que yo digo aquí, se acabó. Pero que el padre es el que tiene que tomar ese rol de saber disciplinar. Y entonces ahí viene lo que el pastor dice, que póngase de acuerdo con la mamá, y si tiene que disciplinar a la mamá, disciplínala también. Para que ella sepa que el rol de usted no es el mismo de ella, que usted es que tiene el llamado y la autoridad de Dios como sacerdote para ejercer ese llamado, ¿verdad? Ese rol que nosotros tenemos. También, cuando tengan que corregir y aplicar disciplina, que lo hagan. Porque entonces muchas veces la mamá ve que hay necesidad de disciplina, está viendo televisión. Cierto. Y pasa como estamos empezando el libro, ¿te acuerdas? Pues ahí vamos a ver. Okay. Entonces, aquí él dice, además, tuvimos padres terrenales para destinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón estaremos sujetos al Padre de nuestro espíritu y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban, ¿quiénes ellos? Nosotros, ¿verdad? Por pocos días como les parecía. En otras palabras, el padre es el que tiene la autoridad, no es el hijo. Y si el padre ve que el niño o la niña hace algo, él lo va a disciplinar como bien le parece a él, no es que lo va a castigar ni lo va, pero él va a ejecutar su disciplina para que ese niño aprenda. Todo es aprendizaje, ¿verdad? Porque los niños tienen que aprender. Si los niños no aprenden de nosotros, van a aprender de otra persona, de otro individuo. Porque dice, él nos disciplina, porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Acuérdense que nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Él nos disciplina y él sabe, de eso lo hablamos, ¿verdad? Que de Dios nadie se esconde. Ahí está, hablamos del temor a Dios, de Dios. Dios es todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Y de Dios no nos vamos a esconder. Y si nosotros nos portamos mal, Dios nos va a disciplinar. ¿Ah? Pero el error de padre para nuestros hijos también, Dios nos ha llamado para que ejerzamos esa autoridad como padres, de instruir a nuestros hijos. ¿Verdad? No como nos parezca, aquí dice como nos parezca, pero con sabiduría, siempre buscando el bienestar de nuestros hijos. ¿Ok? Y claro, iba a decir en esa misma frase, como les parecía, a veces nuestros papás, cuando aplicaron disciplina a nosotros, no lo hicieron perfectamente. Y nosotros, cuando aplicamos disciplina, también hemos cometido errores.
Yo creo que nosotros en estos procesos, como hombres de Dios, hombres cristianos, tenemos que constantemente tener en nuestra mente cómo estamos haciendo las cosas. ¿Estoy yo consiguiendo una edificación en mí mismo de la manera que estoy aplicando la disciplina? Más adelante vamos a hablar de los procesos de disciplina, pero es importante que constantemente estemos evaluando los procesos de disciplina, porque no necesariamente los procesos del pasado de disciplina continúan siendo válidos. Todavía, por ejemplo, el papado de las nalguitas, todavía eso funciona, pero dar como un bate no es buena idea. O sea, que ya tenemos que nosotros progresar en nuestras mentes. Y si aplicamos una vez una disciplina que fue bien negativa y que emocionalmente afecta a nuestro hijo, si tenemos que ir y pedir disculpas, hey, vamos a hacer la disciplina correcta, vamos a pedir perdón y abrazar, porque queremos que el hijo sepa que lo estamos disciplinando porque amamos, no porque estamos odiando. Esto es que nos entienda. Eso es importante. Juan Carlos, tú tienes el libro, ¿verdad? Carlos, después que Carlos termine, para que vean en la página 124 del primer párrafo. Pero yo creo que lo que dice el pastor es muy interesante y bueno, pero yo creo que esa disciplina hacia el hijo tiene que estar más guiada y orientada por Dios, que nos dé esa inteligencia de cómo disciplinar, porque si muchas veces nosotros vamos a disciplinar por nuestra propia ley o por nuestro propio pensamiento, muchas veces estamos errando. Por ejemplo, como dice el pastor, combates o porque mi papá me levantó a mí a pata y puño, yo también me voy a esquinar con este pez. Bueno, ese es uno. Y la otra, muchas veces somos condescendientes. Y esa condescendencia nos lleva a que el hijo no esté en los verdaderos caminos que debería de estar. En este caso, digamos, en los caminos del Señor. Porque muchas veces nosotros mismos nos encargamos de tirarnos en los hijos en el momento en que no oramos en familia, en que el uno tira por un lado y el otro tira por el otro. No vayan, no le digan nada a su mamá, o vaya, pues que yo arreglo con su mamá. En ese sentido, y yo siempre he dicho una cosa, y yo se lo decía a mi mamá, hable de mí de puertas para él, de puertas para afuera, usted no sabe quién soy yo ni qué hago yo. Porque una cosa es que usted me ha dicho que mi mamá diga, no, es que el hijo mío es una eminencia, el hijo mío es más sano que una vacuna, como dicen en Colombia. Pero en la calle, y más hoy esos pelados de hoy en día se dejan arrastrar muy fácil por la maldad. Entonces, usted está bien tranquilo con su señora en la casa y usted no sabe a su hijo quién lo está arrastrando en la calle. ¿Quién es su hijo? Y usted tranquilo. Cuando ya pasa lo que no tenía que pasar, el problema más grande, pero cuando me sale este muchacho de las manos y yo no le di ese ejemplo. Y lo que yo un día he hecho aquí, yo creo que lo he hecho varias veces, lo que usted lucha en 15, 20 años en su casa por llevar al recto a su hijo, el de las esquinas del colegio, de la calle, en 5 minutos Por eso, ¿verdad? Lo vemos que pasa, pero también vemos que si uno instruye bien a su hijo, y estamos hablando nosotros como cristianos, puede que sea del bien, pero la palabra que está sembrada está ahí. Y la esperanza de todo padre es que nuestros hijos aprendan y que vengan a ser ciudadanos de bien, ¿verdad? Que la gente los ve y diga, wow, esos muchachos lo criaron bien. Aunque se les dio, hizo poquito. Todo, la Biblia dice que el corazón del hombre estaba siempre de continuo a hacer el bien. ¿Verdad? Nosotros estamos la carne. Eso lo estudiamos discipulado para hacer el mal. Pero tenemos ¿cuál es la guía para nosotros disciplinar y para instruir a nuestros hijos? ¿Cuál es la guía principal? Usted tiene una guía que usted tiene para instruir a sus hijos. La palabra. Esa es la palabra, la guía para todo el mundo. Esa es la guía. ¿Verdad? De cómo instruir, de cómo enseñar. Ese es el mejor manual. Por ahí hay muchos psicólogos y gente que dice no tienen que hacerlo así, pero para nosotros es la Biblia. La Biblia es la guía para instruir. Juan Carlos. Te bendiga eso. Amén. Gracias.
modo que la tarea del padre no es mirar a corto plazo, sino a largo plazo. Retener la disciplina puede parecer momentáneamente agradable para el niño y para el padre. Y son muchos los padres, incluso buenos hombres como Elí en el Antiguo Testamento, el sabio mentor sacerdotal del joven profeta Samuel, que fallan en atender la advertencia de Dios. No dejes de disciplinar tus hijos. Proverbios 23:13. Ahí, ¿verdad? ¿No sabes la historia de Elí? Elí, el sacerdote. Yeah. ¿Qué pasó con él? What part of the story? What do you mean? Elí era el sacerdote de Israel, ¿verdad? Y aquí nos dice que retener la disciplina puede parecer momentáneamente agradable para el niño. O sea, yo no voy a castigar a la nena, está bien, voy a dejar. El padre dice, vamos a dejar a la nena. Y dice, son muchos los padres, incluso buenos hombres como Elí en el Antiguo Testamento, era el sacerdote cuando llevaron al niño Samuel, lo llevaron al templo. Aquí dice que Elí tenía hijos que eran sacerdotes, pero ¿qué hacían ellos? Corrupto, ¿verdad? Se pasaban con mujeres por allá y cogían el sacrificio, desobediencia total, profanaron, esa es la palabra, profanaban. Entonces Elí no me va a decir nada. Ustedes no han visto, vamos a otra parte nosotros. Ustedes no han visto las noticias en estos días, para no decir nombre. ¿Qué está pasando en ciertas áreas políticas? Por ejemplo, el hijo de cierto presidente, para no decir nombre. ¿Qué está pasando ahí? Y usted, si usted ve las noticias, usted dice, ya, ¿hubo disciplina o porque estamos hablando de la figura número uno, pero el nene le está haciendo que está manchando al hombre, aunque yo no voy a hablar más del hombre, pero ella lleva 45 años de políticos, los políticos pues ellos hacen sus cosas, pero para que usted vea que cuando no se disciplina, eso fue lo que le pasó aquí. Es más, voy a ir más lejos. ¿Por qué el pueblo de Israel pidió rey? ¿Sabe por qué? Porque ya Samuel estaba viejo y los hijos de Samuel estaban haciendo lo mismo. Si usted lee la Biblia, aunque Samuel fue sacerdote, ¿verdad? Y profeta, pero sus hijos se desviaron también. Y el pueblo dijo, no queremos, ya que estás viejo, vamos a elegir un rey porque ya tus hijos no te están dando honra. Pero el pueblo sabía que los hijos estaban descarriados. Seguro. Mal ejemplo. Mire, vamos a darle el libro a este segundo párrafo. Para ser un padre pasivo no es necesaria ninguna habilidad ni valentía. ¿Qué quiere decir eso? Para ser un padre pasivo, ¿no qué? No hace falta ningún tipo de skill. O sea, en otras palabras, voy a mirar la cara para allá. No cuando él sabe que al no corregir el pecado de su hijo, en realidad le está alentando, lo está alentando, y aún más garantiza que el pecado no corregido acompañará a su hijo en la adultez y seguirá a su familia en las generaciones venideras. Yes. Lo que requiere valor es aplicar disciplina paterna con fidelidad y equidad, y a pesar de la incomodidad momentánea, sabiendo que el pecado dañará a tu hijo de peores maneras que la dolorosa disciplina de un padre amoroso. El que tiene el castigo aborrece el que retiene el castigo aborrece a su hijo. El que lo ama a tiempo lo corrige. Proverbios 13:21. Bueno, aquí hay una palabra que me llamó mucho la atención, que a veces nos da pena corregir al hijo, pero no estamos pensando que ese pecado se va a repetir en las futuras generaciones. Y o sea, que puede tener por ejemplo, si tu hijo es mujeriego y eso no se corrige de alguna forma ahí, si no se para ahí, cuando él se case,
va a ser mujeriego. Y el hijo va a ver que el papá fue mujeriego y también va a ser, puede nacer de ahí una atadura generacional por falta de corrección, de valentía, de decirle a hijo por la palabra, ¿verdad? ¿Por qué eso no se debe hacer? Yo pienso que nunca lo he visto, por eso que estas cosas son buenas, porque nos dan un punto de vista diferente. Uno que es, no, que ese es mi hijo, pero y la generación de ese hijo. Si no lo paramos ahí, entonces va a seguir. Y yo pienso que nos debe dar un tipo de incentivo de entender que eso puede afectar muchas generaciones más y el culpable soy yo. Es cierto. Y en la semana pasada hablamos acerca de las diferentes generaciones, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy de los baby boomers porque yo nací en 1925 hasta el 57 por ahí, 60 años, está esa generación. El pastor yo averigüé, él es generación X, porque él nació hasta el 80 Sí, por ahí dice, nació en el 69, pero ajá. Y termina yo creo que para el 80 sí. Entonces Juan Carlos y Omar y Ángel son generación milenial. Entonces hablamos la semana pasada que la generación silenciosa, que era la de mi papá, se crió con unos valores que nos pasó a nosotros, los baby boomers, pero que cuando yo me criaba, cuando yo era teenager, en los años 60, 70, vino una revolución en esta nación. Y hablamos, ¿verdad?, que vino una revolución que revolución sexual, motines y no respeto a las autoridades. Porque esa generación hippie procreó la generación X o los mileniales. ¿Qué le están enseñando esa generación a esos niños? ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día, hermanos? ¿Ah? O sea, que no, todo ha ido que en picada hacia abajo porque no ha habido los valores que me enseñaron a mí. Ya no sé, yo se lo enseño a mis hijos, eso los enseñé. Pero la mayoría de la generación que está ahora no está enseñando esos valores. Porque no hay respeto a las autoridades, no se respeta a los maestros, no se respeta a la policía, no se respeta a los políticos. En esta nación, las elecciones, no me acuerdo, hermano, que eso era campaña aquí, campaña allá, pero eso no se hablaba como en nuestros países, que eso se tiran allá y se insultan y todo eso. Eso no se veía aquí. Pero lo estamos viendo en estos días. Entonces, si uno no instruye al niño, si usted no le enseña esos valores a su hijo, ese niño, como dice aquí, si usted es pasivo, déjalo que el niño haga lo que quiera. Cuando ese niño crezca, ¿qué usted cree que le va a enseñar a sus hijos? Peor, porque eso es lo que nosotros estamos viendo. Yo quiero acordar, cuando nosotros como padres, siendo pasivos, estamos hablando de la disciplina, no metemos la disciplina, sino que la vemos como un acto, digamos, de verdugo, de imperatividad. Cuando nosotros somos padres y somos pasivos, nos quedamos stand-by por una situación de un hijo, eso produce varias cosas y es lo que estamos hablando aquí, ¿verdad? Pero hay una cosa que se produce, que nosotros como padres pasivos no vamos a ver, y es una consecuencia que lo vamos a ver desde la etapa de la adultez nosotros, cuando somos mayores y mayores de edad. Y les pongo un ejemplo. Yo tengo amigos y sus padres tenían una forma de ser. Mis amigos dicen, y otros mucho más mayores que yo, decían, bueno, pero gracias a lo que me enseñó mi padre, soy el hombre que soy. Pero ellos no se preocuparon por enseñarles esas cosas a sus hijos. Y ahora de viejo, el trato que le dan a esos hijos es terrible. ¿Por qué? Porque el valor, ellos mismos, con su pasividad, por su zona de confort, porque estaban sumergidos más en el trabajo y buscar del dinero, dejaban tiempos a solas con otros que sí tomaban el tiempo para aconsejar a sus hijos, para ver. Entonces, quizás a lo mejor tenemos a nuestros hijos en casa, metidos en la escuela y otras cosas y pensamos que no, pero tenemos las redes sociales.
tenemos el electrónico. Entonces hay que estar bien presto porque ahí no hay alguien diciéndole, ahí se muestra, ahí tú ves, y es importantísimo que la figura de nosotros paternal esté presente y que ellos vean esa actitud de nosotros y que ellos tengan respeto aún cuando lleguen y pasen la edad de la adolescencia, como lo vivimos nosotros, ¿entiendes? Porque si no, las consecuencias van a ser esas. Y qué terrible para el corazón de un hombre o de una mujer que llega a la etapa de madurez, de adultez mayor, que pueda sentir en su corazón impotencia, porque lo que sienten es, ahora mis hijos me quieren controlar y me matan a mí, pero lo van a hacer de una forma diferente, producto de esa actitud permisiva que tienen. Y bueno, si nosotros tenemos, ¿cómo es que dice el dicho? Que todavía hay esperanza. Todavía, porque la iglesia está presente. Nosotros somos la luz. Nosotros tenemos a nuestros hijos, ¿verdad? Que les estamos enseñando. Pero si nosotros le damos buen ejemplo a nuestros hijos van a buscar amigos que van a ver que ellos son diferentes y van a querer eso que ellos tienen. Porque es como un imán, ¿verdad? Que uno se va pegando, va trayendo. Si usted le enseña bien a su hijo, siempre va a haber amigos que van a mirar a su hijo y decir, wow, en casa no hay eso, yo quiero, porque es la influencia que uno tiene, ¿verdad? Y sobre todo que somos hijos de Dios. Bueno, y después. De hecho, lo que acabo de decir, se me vino a la mente que yo lo he pensado muchas veces. Nos dejamos arrastrar mucho, es por lo económico. O sea, papá y mamá tienen que trabajar. Entonces, yo tengo que contratar una persona, una mujer que me cuide a mi hijo cuando salga de la escuela. Nosotros estamos ocupados trabajando, produciendo dinero, pero tenemos una empleada o una niñera de confianza que está cuidando a nuestro hijo. Pero lo que no estamos pensando es que esa señora que está cuidando a nuestro hijo, ella le está implantando los valores de ella y los ejemplos de ella, no los ejemplos de papá y mamá. Entonces ese pelado se está criando con los ideales de ella y la disciplina de ella, no con la vida. Ya llegamos cansados por la noche y ya esta señora ya no nos pone quejas, le empieza a tapar al niño y más adelante ya uno dice, el pelado se desbocó, se perdió y uno dice, ¿qué pasó aquí? Si le dimos todo, le dimos tableta, le dimos techo, le dimos comida, le dimos estudio, pero ¿quién fue la que lo educó y lo levantó? La muchacha de servicio, la niña. Entonces estaba chulísimo. Sí. Yo quería decir que nuevamente hemos estado tratando con hombres de nuestra edad, de 40 y algo de años, que hay disfuncionalidad en el matrimonio y en la forma de que los hijos están creciendo. Y si tú ves a la razón, tú vas a quiénes fueron los padres de estos individuos, ha habido disfuncionalidad en la forma en que esos niños se crearon y la disciplina que hubo en ese proceso. Y yo pienso que aquí en la iglesia tenemos una oportunidad grande, porque si tú ves, ustedes visitan varias iglesias, o yo he visitado varias iglesias también, y encontrar jóvenes como los que nosotros tenemos dentro de la iglesia, que pasan los 15 años o 3 y todavía están en la iglesia, de la forma que tenemos nosotros en la iglesia, pastor, eso no existe. Yo soy así claro, no existe. El 90% de los 15 años en adelante se vuelan. Si tú ves a Christian, a Jeremiah, a Leilani, estos jovencitos, Sofía, y tú ves, algo se está haciendo bien, es lo que quiero decir. Y el Señor me ha puesto en contacto con varios hombres que no saben cómo ser esposo, cómo ser papá, porque no han tenido esa disciplina. Pero lo bueno es que nosotros estamos a tiempo, todos estamos a tiempo. Nena, el ver tu nena convertida de la forma que están haciendo los males, eso no es normal. Es difícil decirlo, pero no es normal. No es normal. Es lo que es rebeldía completa hacia los padres. No hay hambre por buscar al Señor. Yo pienso que el Señor nos ha llevado hasta este punto como iglesia,
y tenemos que darle gracias al Señor por eso, pero mantenerlo. Y yo pienso que esto es importantísimo de darnos como encourage us a seguir apretando la disciplina, no tener miedo de que no tenemos que ser perfectos como habíamos tratado antes. Si nosotros, yo creo que si enseñamos que somos vulnerables, right? Enseñamos que nosotros podemos fallar, pero que tenemos la capacidad de pedir perdón, eso nos va a ayudar a poder aplicar más la disciplina, porque ya lo está aplicando desde un punto de vista que yo también puedo fallar, ¿verdad? No que yo soy perfecto, pero pienso que esta clase es bien timely, ¿verdad? Porque estamos en buen tiempo. El hijo de Joel, esos muchachos en la clase de discipulado, Joel, eso no se ve, eso no se ve. Mario, el hijo de Judy, hambre y sed de querer aprender y de querer seguir y de conocer al Señor. O sea, tenemos un buen momento para lo que esté torcido en la disciplina dentro de la iglesia, darle más, disciplinar más, y con esta enseñanza más todavía. No, fíjate, cuando yo me crié de esa forma. En la iglesia los jóvenes comenzamos de 12, 13, por ahí, y nos criamos en ese grupo. Nosotros, como hombres, lo bueno que tenemos de nuestros jóvenes, que ellos son humildes. Y usted puede ver en confianza, porque hay jóvenes que no se acercan a los adultos para nada, ni le hablan ni lo miran. Usted puede ir a un joven y saludarlo, y ese joven lo saluda, ¿verdad? Entonces nosotros podemos, ¿verdad?, influenciar en ellos. Salúdelo, dile la mano, comer con ellos, búsquenle la forma para que se los gane, porque son jóvenes humildes, y eso que hace que trae unidad, porque no solamente están viendo el ejemplo de los padres, sino también del grupo como tal, de los hermanos, y ese calor entre hermanos, eso es tremendo. A mí siempre me decían que yo me pasaba con viejo, porque yo me quería así, pero aprendí, gracias al Señor. Y no hay nadie perfecto, ¿verdad? Yo cometí errores, hermano, disciplinando a mis hijos, hice muchos errores. Fui muy fuerte, especialmente con Emily. Yo fui bien fuerte con Emily. Y yo me puse una alegría fuerte a Emily. Tuve que pedirle perdón. Era que Emily era bien tremendita, ¿verdad? Pero así, hermano. Muchas veces, y esto aquí lo dice el libro, cuando usted disciplina a su hijo, usted está curioso, no va. Si usted está enojado, y usted va a disciplinar a su hijo de esa forma, aquí dice mejor, mande al hijo al cuarto, y usted toma un cafecito, relax, aunque esté enojado, aunque quiera tirarla, romper todo, tranquila, baje la voz. Y luego entonces vaya y hable con su hijo y haga lo que tenga que hacer. Porque si usted, y eso me pasó a mí, yo traté a mi hija bajo el ojo y le di fuerte, porque estaba enojado. Luego yo fui y le pedí perdón, porque yo sabía que yo lo había hecho mal. Pero no es una buena forma de disciplinar, ¿verdad? Y eso no lo dice aquí la palabra, es la que nos instruye a nosotros. A mí, aquí iba a tomar. Y esa es una línea que estaba hablando con brother. Hubo un momento que yo, con Nicole, vine y un poquito no fue físico, pero fue lo que dije, ¿no? Tuve que ir y pasar eso, tú sabes. Pero al rato buen de ella y yo pedí perdón. Que para mí, lo soy honesto, hermano, es difícil dar un perdón. Yo pedí perdón a alguien, eso es algo bien difícil. Pero esto me ha dado duro. No sea mucho, pero a mí me ha dado bien duro esto. Yo fui a pedir perdón y ella me dijo, ¿no sabes qué? Yo también tengo que pedir perdón. Yo sentí que yo fui que hice mal, yo fui que reaccioné mal. Poco tiempo después, pasó como un mes, hubo un malentendido entre las dos hijas. Y cuando en el momento veo toda la fuerza por su parte, cuando viene una, ¿sabes qué? Lo hice mal, perdóname. Eso se sembró, ¿no? Y yo dije, y yo nunca había escuchado una a la otra el
fui sorprendido y dije, wow, Señor. El yo humillarme y enseñarle a ella como dice, es vulnerable, ¿no? Wow, eso me tocó bien duro y dije, wow, parece que algo se está haciendo bien. Digo, no, a él no, algo se está haciendo bien. Y de verdad, y ellas se abrazaron y se dieron perdón una a la otra. Y, Es como yo le dije cuando tremendo, de verdad que no creo que fue la semana pasada, hermano, que cuando usted nace al hijo o al joven, usted tiene que bajar al nivel de ellos. Porque muchas veces queremos tratar a los niños como personas adultas y el niño es niño. Eso tiene que bajarse a nivel y entender que usted fue niño también y que pues, usted hacía sus travesuras y hacía cuantas cosas. Pero los padres se olvidan de que éramos niños, que jugábamos, que hacíamos travesuras. Igual los jóvenes están pasando por ciertas etapas que nosotros las pasamos. De hormonas y de... Ahora yo soy hombrecito y ahora veo las nenas diferentes. Ya no hay. Antes cuando tenía 8 años, es así. Entonces vamos a entrar. Ok, mira, aquí hay una partecita que dice, la página 125. Pensar que rebelarse contra la autoridad y deshonrarla acarrea libertad y paz no es más que una mentira del enemigo. ¿Verdad? Y eso es lo que nosotros estamos viendo hoy en día en todo lugar. En cambio, la Escritura dice que debemos criarlo según la disciplina e instrucción del Señor. Eso es Efesios 6:4. Cuando lo hacemos, Dios comienza a usar sus propias conciencias para convencerlos. La conciencia de ellos. Dios comienza a usarla para convencerlo de ciertos parámetros que se como correctos y verdaderos. La corrección construye ¿qué? El carácter. La instrucción conduce al honor. ¿Verdad? Y hablamos de instrucción, nosotros instruimos y disciplinamos, de acuerdo a la palabra. Ahora vamos a ir a la parte que dice la disciplina en acción. Ya nosotros hemos tocado bastante, ¿verdad? Sí. Dentro de la conversación, estos puntos, aquí hay una parte que dice en la página 125, el segundo párrafo de la disciplina en acción dice, si tu hijo hizo intencionalmente algo que merece un castigo, entonces eres el primer responsable de asegurarte que se aplique. Y la forma más efectiva es seguir los principios bíblicos, ¿verdad? Ahí estamos hablando de la palabra. No es como yo basándote en la palabra. Hay muchas formas de disciplina, pero la palabra de Dios dice que un padre no debe dejar de dar un azote con amor a su hijo. No estamos hablando de puño, ni de palabras, ni nada de eso. Yo me acuerdo que cuando yo hacía algo, mami cogía una varita de guayaba, aquí, y eso al día, pero caminaba uno derechito. o si no, es una granita, ¿verdad? En especial en los primeros años de vida. ¿Por qué en los primeros años de vida? Y eso lo discutimos, ¿verdad? Porque ahí es donde tú los estás moldeando. Ya cuando llegan a ciertos años, tienen su carácter y entonces, si tú quieres disciplinarlo, pues lo que hacen es que se rebelan. Lo instruye al niño en su camino de chiquitito. La disciplina física se menciona muchas veces en la Escritura. Y Dios la ha aprobado como instrumento de justicia y de limpieza. Observa estos versículos de Proverbios. La necedad va a ligar al corazón del joven, pero la vara disciplinaria le quita lo necio. ¿Okay? La vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido, escuche bien eso, el niño consentido avergüenza a su madre. Y eso es una palabra que hoy en día, tristemente, somos muy consentidos con nuestros hijos, no queremos, no, porque a mí me criaron de esta forma, yo voy a dejar que el niño, eso no está bien. El niño hay que disciplinarlo, especialmente cuando son chiquitos. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Tremendo, ¿verdad? Ok. Vamos a la página 126.
Y entonces esto fue lo que yo hablé ahorita. Y el párrafo abajo dice, no obstante, un padre no debería disciplinar a su hijo cuando está furioso o descontrolado. Si estás demasiado enojado, envía al niño a otro cuarto mientras te calmas. No apliques disciplina hasta no controlar tus emociones. Y eso es algo que nosotros, que los que tienen hijos, tienen que aprender, porque no solamente tú vas a disciplinar a uno de tus hijos, pero si tienes dos más y ven la forma que te estás disciplinando, no es buen ejemplo. ¿Ok? Pues esto es un buen consejo. Te parece que están peleando en la casa y gritando y insultando. Y entonces, quizás yo voy a tomar a Omar de ejemplo porque Omar es mi hijo. Omar tiene una voz fuerte. Y cuando Omar habla, pues habla fuerte y la gente dirá, ese hombre está peleando. Porque es la voz de él. Pero yo me imagino, cuando Omar se enoja, yo me imagino que tú se hablas mucho más fuerte. Cuando usted vaya a disciplinar, hágalo como dice aquí, ¿verdad? Tranquilízase, siéntese, lea la palabra, hable con su esposa, como hablamos ahorita. ¿Qué vamos a hacer con fulano? Que ya lo ha hecho 3 veces y pues vamos a aplicar la disciplina. ¿Ok? Tus hijos siempre deben saber que cuando los disciplinas, tu deseo es ayudarlos con amor. Aprender a diferenciar entre lo bueno y lo malo, para ayudarlos a tomar mejores decisiones en el futuro y no para dañarlos. Eso fue lo que el pastor dijo ahorita. En la página 127, el párrafo vendría siendo el 3, empieza, eso es corregir, no te diga a ti que lo diga. Eso es corregir a un niño con amor. Así se edifica el carácter para que acompañe el crecimiento de su mente y su cuerpo. Eso es mirar hacia adelante y ver que la meta bien vale la disciplina. Así es como los niños se convierten en hombres y mujeres que honran la autoridad y que un día temerán a Dios. Yes. Así que, Eso es. entonces, aquí dice, prometo instruirlos para que vivan responsablemente. Ahora le vamos a pedir a nuestro amado, querido hermano Nelson, que lea el primer párrafo al final. Okay. Al final, la disciplina no solo inculca en los niños un respeto bíblico por la autoridad, sino que además le permite convertirse en personas responsables de sus actos, que se hacen cargo de las consecuencias y a quienes le pueden confiar grandes responsabilidades. Sí. ¿Continúo? Sí. Okay. Así que, incluso cuando crean, y entre paréntesis dice, y la disciplina comienza a tomar la forma de privilegios denegados en vez de las negadas. Así que incluso cuando crecen, entonces después entre paréntesis dice, y la disciplina, o sea, es la continuidad de lo que estamos diciendo al principio, que la disciplina comienza a tomar forma de privilegios denegados en vez de negadas. Sí, una sustitución ahí. Claro, no, yo cuatro. Okay. Debemos estar atentos para ayudarlos a ver que la responsabilidad conlleva un costo, aunque ya estén crecidos. No pueden culpar a otro ni pasar la pelota, es decir, tienen que asumir su responsabilidad. Y mientras más adultos, más responsables son. Exacto. Porque ya los padres, mientras uno está en la casa, el padre tiene la autoridad porque está en la casa de corregir así. Pero ya cuando el hijo se va, quizá le puede dar un buen consejo, pero ya el hijo toma sus propias decisiones. Por eso vuelvo y recalco desde chiquito que tú tienes que enseñar. Porque sigue, ¿no? Sí. No pueden seguir viniendo a nosotros para que los salvemos de situaciones difíciles en las que ellos mismos se han metido. Si necesitan arrepentirse y hacer restitución, deben hacerse cargo.
si deben afrontar una dura consecuencia como resultado de sus acciones o decisiones, también deben hacerse cargo en ambos casos. Así es, hay ocasiones para que abunde la gracia y la misericordia de parte de los padres, pero siempre debemos considerarlas a la luz de la condición del corazón del hijo. Dios resiste al orgullo, al orgulloso y da gracia al humilde. Okay. Vamos a, ¿verdad? Eso está bien. Si tú instruyes a tu hijo y tú eres un cabeciduro y no quiere aprender, y ahí entonces yo he visto muchos ejemplos que los padres entonces, aun cuando sus hijos saben, quieren todavía, porque es mi bendito, que si esto, que si esto otro. Entonces lo que estamos haciendo aquí, le estamos haciendo daño. Yo voy a traer un ejemplo aquí. Ustedes saben que mi hijo se separó de mujer, lleva para 2 años, creo. Y mi hijo pues no tenía dónde quedarse. Entonces habló conmigo y se quedó en mi casa. Y yo le dije, está bien, no hay problema, porque te quedas en la casa. Mi hijo tiene ya 40 y pico de años. Pero yo le dije, esta es mi casa. Tan claro como eso, y aquí pues tenemos ciertas reglas. Tú sabes, no es que yo le dije, no, que si tienes que acostarte a las 10 de la noche o algo así, no, pero es darle a entender a él que aunque ya él había salido, pero que todavía en mi casa hay ciertas reglas que están vigentes. Off limits. ¿Okay? Y mi hijo pues, estuvo 6 meses, nosotros le ayudamos, ¿verdad?, a encaminarse, a hacer estos ajustes, ciertas cosas, hasta que pudo conseguir su apartamento y se mudó. ¿Ok? Ahí nosotros decimos, lo ayudamos. Pero si mi hijo viene a casa y viene borracho, o viene con mujeres, o viene fumando, usted como padre, ¿usted le va a permitir eso? Porque es su hijo. Porque tú no puedes amar y querer, pero tú no puedes amar y querer su pecado. Eso. Eso no es verdad, eso es lo que nos está diciendo esto. Que sí, somos amorosos y misericordiosos, pero también tenemos que ser rectos, ¿verdad? Y saber aplicar la disciplina cuando sea necesario. ¿Okay? Y para terminar, dice el párrafo el 2, nuestra cultura no necesita más chicos hábiles para eludir el sistema que intentan escapar con las mínimas consecuencias. Estamos educando hijos con qué? Con honor. Hijos que son responsables. Hijos que saben que si ensucian, limpian. Si toman algo prestado, lo devuelven en buenas condiciones. Sí, por favor. Sí. Si lo rompen, lo pagan. Hijos que son una bendición para nosotros y para los demás donde quiera que vayan. Buenos líderes de su familia, en los negocios, en la iglesia, en el gobierno para la siguiente generación. Aman y temen a Dios, andan con honor y aprenden a dejar que Jesús brille de tal manera delante de los hombres que pueden ver sus buenas obras y glorificar al Padre del cielo. Amén. Así que esta es la clase. Yo creo que hemos aprendido, ¿verdad?, en esta lección a temer a Dios, a ser honroso y a saber aplicar disciplina, ¿verdad? A saber instruir a nuestros hijos y disciplinarlos. Carlos. Usted acaba de decir en este momento de aplicar la disciplina. Eso es lo que tenemos que aplicar nosotros e inculcar, porque se me viene a la mente una cosa de que muchos papás son el hijo descarriado. Como en este caso, le voy a poner un ejemplo, digamos, su hijo, donde su hijo hubiera llegado a la casa y hubiera llegado, no como usted lo vio salir, sino ya con, digamos, cigarrillos, drogas, qué sé yo. Entonces, usted y su esposa llegan y dicen, como dicen muchas mamás, ay, yo se lo entregué al Señor, el Señor me da. ¿Sí me entiende? Él está en manos del Señor. Pero es que, o sea,
Y la herramienta fundamental es usted como papá y su esposa. Ustedes son los que tienen que, ahí es donde entra lo que usted acabó de decir, aplicar la disciplina. Pero yo veo que muchos papás les, yo les entregué a Dios, hermano. Esta es la mano del Señor, el Señor vela. Y hermano, no quiero añadir que no es que uno le va a dar adecuado a su hijo o a su hija. Uno es padre y va a ayudar a su hijo en lo máximo. ¿Ok? No me entiendan tampoco. Pero sí uno tiene que ser firme y recto en ciertas situaciones. Mire, cuando los hijos salen de su casa y están fuera, y eso yo lo he escuchado en reportes y todas esas cosas. Si el hijo vuelve a vivir con su padre, ya no es el mismo que salió. Porque ya vivió solo, ya tiene sus costumbres, ya tiene su forma de ser. Hay muchos problemas hoy en día, porque ahora como están las rentas y todas esas cosas, muchos no pueden pagar y regresan a la casa de sus padres, pero vienen con las malas mañas de allá. Entonces los padres están teniendo problemas con eso. Y eso es lo que nosotros estamos viviendo hoy en día, la cultura de hoy en día. Pero Dios nos ha puesto, hermanos, como faro, nos ha puesto como luz para poder alcanzar, porque la gracia de Dios es más que suficiente. Entonces hay un desafío para ustedes, mi hermano. Pregúntales a tus hijos si los ha herido de alguna manera en el pasado sin haberles pedido perdón. Si es así, hazlo ahora. Si tú crees que tú heriste a tu hijo de alguna forma y todavía tú crees que ese hijo todavía tiene eso en el corazón, ve donde tú y dile, hijo, yo creo que a lo mejor yo te herí de esta forma, tú tienes algo en contra de mí que yo haya hecho en el pasado, si el hijo responde que sí, pide perdón. Amén, porque estamos hablando del perdón en el cielo y el perdón sana herida. ¿Ok? Así que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Yes. Tremendo. Así que quiero compartir esta clase. Amén. Gloria al Señor y vamos a pedirle a quien el que ya se va a hacer papá y está aprendiendo a Eso Señor, te damos gracias, Padre, por aprender más de las palabras, Señor. Estamos más que agradecidos, Señor, por todos esos consejos sabios, Señor, que estamos aprendiendo, Señor. Gracias, Señor, por nuestro hermano Pedro, Señor, que es un entendimiento claro que nos da. De igual manera, Padre, esto cada uno de mis hermanos, Señor, aquí también, Señor, para aprender sobre tu palabra, Señor, porque somos bebés, Señor, y necesitamos de ti. Gracias, Padre, te pedimos esto, Señor, en Jesús. Amén.